continuando con esta serie de el orden de Dios. Ordenando mis emociones, es el título de la predicación. Y desde una vez, desde este momento les anuncio para dónde va apuntando esto. Vamos a hablar de la música, así de que va a ser interesante, hermanos, amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y es el mismo versículo que comenzamos la semana pasada. Y les anticipo de que esta enseñanza lleva dos, bueno, hablando de las emociones, son dos o tal vez tres, lo que es este tema de el ordenando nuestras emociones. Dice en el versículo 23, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos con el Padre. Padre, nuevamente te damos gracias por permitirnos acercarnos a ti, mi Dios, con un olor fragante para ti, que es en la adoración, que es en la alabanza, mi Dios, porque tú te mueves en medio de la alabanza, pero también, mi Dios, tú te acercas a nosotros, mi Dios, en ese momento en el cual nosotros abrimos nuestro corazón para derramarlo delante de ti, mi Dios, delante de tu presencia, mi Dios, no por nuestras obras, mi Dios, sino por la obra redentora de Cristo Jesús, tu Hijo amado, en el cual, gracias a su sacrificio, nos podemos acercar a ti y decirte, Abba, Padre. Gracias, mi Dios, por recibir fruto de nuestros labios, mi Dios, y ahora, mi Dios, nos acercamos a ti para que nos hables, mi Dios, a nuestro oído espiritual, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestro raciocinio, mi Dios, para que también nosotros podamos crecer y seguir adelante en este camino, en esta aventura eterna que es contigo, mi Dios. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Estamos aprendiendo a ordenar nuestras vidas y para la venida del Señor, lo que fue la enseñanza pasada y esta enseñanza. Espiritualmente, físicamente, y lo vimos la semana pasada, lo que es cómo debemos de prepararnos para su venida, ordenando también, sabiendo de que le vamos a rendir cuentas en nuestro cuerpo. Recuerda esa enseñanza. Y yo sé que muchos la van a recordar por lo que se enseñó. A lo mejor no se acuerdan del título, pero se van a acordar hasta de cómo podemos ser capaces de contaminar nuestro cuerpo, aún con medicamentos. Entonces, cuando hablamos de las drogas y sus adicciones. Muy bien, pero sobre todo en nuestra alma. Sabemos de que somos trinos, somos tripartistas, de espíritu, cuerpo y alma, porque no podemos separar el alma del cuerpo, ni tampoco del espíritu. Solo hasta que muramos seremos separados. El hermano de nuestro Señor Jesucristo, hermano en la carne, Santiago, menciona esto, dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces, es hasta que cuando nosotros muramos es cuando se va a separar el espíritu, dice el Eclesiastés, que el espíritu vuelve a Dios. Y también menciona que el cuerpo, la materia, pues va al polvo y polvo se convertirá. Pero el alma, cuando Dios sopló aliento de vida, sopló también eternidad. Y en la eternidad, porque eso nos hizo, en el alma Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y parte de lo que hizo, lo hizo eterno, nos hizo eterno, lo que es el alma. Lo que usted está viendo ahorita no es lo que ven sus ojos, sino el alma que está viendo a través de sus ojos. Usted me está escuchando con su oído natural, pero es su alma la que está escuchando. ¿Lo entiende? Sé que es algo complejo, pero así es. Así lo dice el pastor, como ven. No, es lo que nos enseña la Biblia. Y es cuando solo hasta que muramos seremos separados. De hecho, la palabra muerte significa separación.
Y es cuando Dios nos deja de dar su vida al separar el espíritu y que vuelve a Dios. Como ya lo expliqué, cuando no es que Dios nos quite la vida, simplemente deja de dárnoslas porque Él es el que sostiene la vida. Usted respira porque Dios le está proveyendo el espíritu, que es lo que no son ni en sus fuerzas, hermano, ni en sus fuerzas. O sea, usted no puede añadir un día más, un minuto más, un instante más, hasta que Dios dice hasta aquí. Lo quita su espíritu y el cuerpo queda inerte, cae. Amén. El cuerpo comienza un proceso de descomposición hasta convertirse en polvo, pero el alma es eterna. Y solo hay dos lugares donde puede estar en el alma cuando la persona muere, y es el cielo, en la presencia de Dios, o el infierno. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, como único mediador entre Dios y los hombres. Y si yo le pregunto esto, ¿lo cree? Ay, ni uno lo cree. No, pues nada, el pastor lo cuenta. No, lo dijo Jesús. ¿Usted lo cree? Yo quiero escuchar un amén con convicción, no porque se sienta, no es que todos lo van a decir. ¿Usted lo cree? Muy bien. Si ese es un sí o un amén, entonces la lógica elemental nos lleva a concluir que todos los que mueren sin Cristo van al infierno, ¿verdad? Lógica elemental, lo que acabamos de decir. Mire, cuando yo le pregunto, usted no conteste nada más porque, lo dijo el pastor. No, yo por eso le explico. Y usted contesta de acuerdo a lo que usted está razonando. Y eso es lo que habla del entendimiento. Entonces, la lógica elemental, repito el comentario, nos lleva a concluir que todos los que mueren sin Cristo van al infierno, ¿verdad? Okay. ¿Incluidos tus hijos que no guardan la venida del Señor? Caray, como que eso ya no me lo esperaba, pastor. No, es que es una verdad, hermanos. Esto no nos lo esperábamos. O tal vez tus padres que son idólatras, que todavía no mueren, pero que son idólatras, y que el día que mueran, ¿qué vas a decir? Ya está descansando con el Señor. No. ¿Sí lo entiende eso? Yo sé que a lo mejor es difícil de procesarlo. No, ¿por qué? Porque aquí implican que las emociones, los sentimientos, o tal vez tus hermanos, los borrachos, hermanos en la carne, imagínese. O tus hermanas que son carnales, quiere decir que andan en la carne. O tus parientes que son mundanos. Eso significa que si no van con el Señor, o sea, si no aceptaron a Jesús como su Salvador, ¿a dónde van a ir? Al infierno, ¿cierto? Ya hubo menos amenes. Bueno, usted lo está procesando. Bueno, les digo que no me conteste nada más porque sí. Tal vez usted no lo acepta, pero aunque usted no lo acepte, es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es algo tajante, eso es algo que no deja, a lo mejor yo soy un camino. No, yo soy el camino. Y aunque la respuesta es indiscutible, nos resistimos a creerla, todos, créamelo, todos nos resistimos a creerla. Cuando yo me convertí, eso dijo, bueno, ya me convertí, ahora sí, ya todos vamos a ser cristianos. No, ahí está, y todos mis antepasados, mis ancestros, que murieron sin Cristo, ¿dónde están? Es que Dios empezó el cristianismo conmigo. No, el cristianismo tiene 2000 años, casi 2000 años. Y aunque la respuesta sea indiscutible, nos resistimos a creerla o a entenderla y esperamos que exista otra hipótesis. Y todo porque involucramos nuestros sentimientos y emociones más que la perfecta voluntad de Dios en su palabra. Y nuestros sentimientos y nuestras emociones están en el alma, como también está la voluntad, que significa la capacidad de decidir, lo que se conoce como el libre albedrío. También está el intelecto. Son tres cosas: las emociones, lo que son las emociones que están en el alma, los sentimientos,
también está el conocimiento, el raciocinio, la capacidad de evaluar, pero también está lo que es la voluntad. Y Dios quiere que le amemos voluntariamente, pero con nuestro entendimiento. Pero también porque implica las emociones. ¿Ve cómo son tres partes? Que son es lo que se define en una persona. Pero cuando las emociones se desbordan y superan nuestro entendimiento, podemos actuar involuntariamente. Vea esto, cuando son emociones que nos controlan, a veces terminamos haciendo cosas que ni siquiera imaginábamos que podíamos hacer, pasando por alto el conocimiento que tengamos, porque somos movidos por nuestras emociones. Y puede provocar enojo, tristeza, temor y alegría. ¿Ve esas cuatro partes? Un temor, enojo, alegría, pero también nos puede dar tristeza. Entonces son las emociones. Cuando las emociones se desbordan, se puede, aún así, imagínese una madre que todo el tiempo, ay, mi hijo, mi hija chiquita, la más bonita todo el tiempo, pero la niña resulta que tiró algo en tu comedor, ese que está, el nuevo, y manchó los sillones, las sillas. ¿Qué vas a hacer? Ay, mi hija bonita, no, lo vas a disciplinar, pero tal vez en tus emociones se desbordan y puedes sobrepasarte. Y después dices, ¿cómo fue posible de que yo me sobrepasé o que yo le hice esto a mi hija o mi hijo? ¿Entiende cómo a veces las emociones, por un enojo, por una tristeza a lo mejor te puede llevar al suicidio? Una alegría te puede llevar en tus emociones a caer en el libertinaje. Ve cómo ya va alineándose ahora ya a lo que es la prédica. Y aunque Dios nos hizo con emociones para interactuar con nosotros y para que nos relacionemos entre unos y otros, todos los excesos en nuestras emociones provocan desorden. Dios quiere que estemos en un orden. Es cierto que no somos de palo, no somos de piedra, tenemos emociones y Dios las puso ahí por algún motivo. Mire, Dios tiene emociones, Dios se enoja. Se enoja, por ejemplo, cuando un hombre abusa de un niño. Se enoja. ¿O qué cree que no se enoja? Dios es amor, sí, pero en el amor que tiene, también tiene esas emociones. También se entristece. Cuando el Espíritu Santo se entristece, cuando nosotros desobedecemos o pecamos o no le hacemos caso. ¿Ve? Como también el Señor Jesucristo en un momento se enojó porque estaban comerciando en la casa de su Padre. ¿Lo entiende? ¿Cómo implican las emociones? Todos los excesos en nuestras emociones provocan un desorden. ¿Y qué es lo que quiere que Dios aprendamos? Del orden. Es por eso que tenemos que ordenar nuestras vidas aprendiendo a controlar las emociones. Tampoco quiero decir que seamos insensibles o que las emociones sean malas. De hecho, son necesarios. Sino a controlar las emociones para que no se desborden, que tiene que haber un equilibrio. En todo tiene que haber un equilibrio, hermanos. De hecho, a veces cuando yo menciono esto, ustedes hasta se imaginan al pastor que le hace así. Todo debe de haber un balance, un equilibrio, hermanos. Todo en nuestra vida, y la vida debe de ser ordenada, porque tal vez está en un desorden. Aprendimos inclusive la semana pasada de un medicamento que sí, pero si abusamos de él nos puede llevar ¿a qué? Al desorden. Satanás conoce esta debilidad del ser humano, en lo que son las emociones, y desde tiempos antiguos usó las emociones para manipular y controlar a la humanidad, influenciando a todo aquel que se deja arrastrar por sus emociones. Mire, la Escritura nos enseña que arrastró la tercera parte de los ángeles en las huestes celestiales. ¿Por qué? Los llevó a las emociones. Yo puedo sentarme en el lugar del Altísimo. Y algo dice que con sus contrataciones.
contrató que, o sea, empezó a manejar las emociones de los ángeles. Los ángeles también tienen emociones, también tienen voluntad. Y unos decidieron decirle no a Dios y rebelarse contra Dios. Ahora, ¿no conocían a Dios? Claro, mire este ejemplo. ¿Tenían conocimiento? Sí. ¿Nosotros tenemos entendimiento? Sí. ¿Tenemos voluntad? Sí. Y ellos decidieron. ¿Qué hicieron? Satanás manipuló ¿qué? Sus emociones. Hoy en día muchos pastores manipulan a la gente, a sus congregaciones, ¿para qué? Para que den dinero. ¿Sí lo ha visto? O tal vez usted viene de una iglesia donde fue manipulado. Miren, yo les iba, y créanme lo que nomás que el Señor dijo, no abuses. ¿Qué si yo hubiera comenzado? ¿Saben qué, hermanos? Fui detectado con un cáncer y me quedan 15 días. Y empiezo a trabajar las emociones, pero yo sé que ustedes aman a su pastor, amén, y amén, amén. Y fíjense que necesito una ofrenda especial para ir al doctor. Mire, sé que lo puedo hacer, pero ay de mí si no predicar el evangelio. Y puedo manejar y manipular sus emociones. Bueno, mire, sabemos cómo se puede hacer. Satanás así lo hizo. Jezabel así lo hizo. Santo. Hay muchos que manejaron así las emociones de los demás y controlaban. A lo mejor no gobernaban, pero manipulaban, por ejemplo, a los reyes. Ahí está Amán. Manipuló que las emociones del rey. No, tú eres el rey, tú eres esto, tú eres aquel. ¿Y qué lo hizo? Lo fue desviando. Pero eso que está en la Biblia no es para que lo repitamos, sino que aprendamos de eso para que no lo hagamos. Amén. Sin embargo, lamentablemente hay muchos pastores o pseudo pastores que se ponen como pastores y empiezan a manipular que las emociones. Y una de esas herramientas es la música. Santo, vamos a aprender hoy. Dice la Escritura que arrastró hablando de Satanás, que arrastró la tercera parte de los ángeles de Dios que conocían y entendían quién era Dios. Engañó y sedujo también el pensamiento de Eva, manipulando que sus emociones. ¿Es verdad que Dios dijo que no comieran de ese árbol? Pues dice Dios. Empezó a que, no, sabe Dios, mira, ay mujer, sabe Dios. ¿Y cómo se lo diría? No sabemos. Pero dice, de un versículo al otro, la mujer dijo, y vio la mujer que el fruto era bueno para alcanzar sabiduría. ¿Qué manejó? Las emociones. Después Pablo enseña a los Gálatas y los exhorta, me temo que ya, así como Satanás engañó a Eva, muchos falsos maestros los han engañado. ¿Cómo? Manipulando las emociones. ¿Y sabes cuál es una de las armas más poderosas que se puede usar en las emociones? La música. Para esto quiero que veamos un ejemplo. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, del versículo 12 en adelante. Y aquí todos los eruditos coinciden de que es una referencia a Satanás, porque menciona, es una profecía que se habla del rey de Tiro, que era una persona, un ser humano. Sin embargo, los eruditos concuerdan con que está hablando de Satanás, es una referencia a Satanás. ¿Y por qué lo dice así? Bueno, porque dice, te paseaste en el Edén, todo lo que menciona, entonces habla que un rey no estuvo en el Edén, sino que es una referencia directa a Satanás. Dice el versículo 12 en adelante, dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Perdón. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Sabemos de que la Biblia nos enseña de que Satanás era un ser angelical perfecto, como lo está diciendo aquí.
y que tenía sabiduría. Lamentablemente, esa sabiduría fue como la que usó la serpiente. Dice, y la serpiente era más astuta que todos los animales de la tierra. Porque esa sabiduría que él tenía, al llegar la maldad, se convirtió en astucia, que es un pensamiento que se lleva con premeditación, alevosía y ventaja con maldad. Dice, en el Edén del huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa en tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, y zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, y los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Todos concluyen de que, bueno, estaba el arcángel Gabriel, quien era el arcángel mensajero por excelencia. Está el arcángel Miguel, que era guerrero por excelencia, pero estaba el arcángel Luzbel, que se convirtió en Satanás, Luzbel, que era para llevar la adoración a Dios. Era como el maestro de ceremonia, era como el maestro de la orquesta, vamos a decir así. Entonces dice que él fue creado con el propósito para llevar la adoración a Dios. Dice, tú querubín grande, protector, que te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿De dónde surgió? No sabemos, es un misterio. Y eso, pero aquí está. Y los resultados, pues mire cómo está el mundo. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Qué pasó aquí? Bueno, él dice que era hermoso. Tal vez se vio en el espejo, pues qué bonito soy, cómo me quiero. Y empezó ahí el pensamiento, no, se me hace que sí, se me hace que yo puedo hacer esto. En su sabiduría, en su entendimiento, él dijo, yo lo puedo hacer y yo me puedo sentar en el lugar del Altísimo. De ser un adorador, ahora quería que lo adoraran. O sea, ¿recuerda la tentación que el Señor Jesucristo tuvo en el desierto? Si postrado te adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. Entonces él buscaba ¿qué? La adoración. Entonces dice, por la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Pero ¿cuál era su oficio? La música. ¿Cuáles eran sus contrataciones? La adoración, la música, y eso implica que las emociones también. Porque ahorita lo vamos a ver, ahorita lo voy a explicar. Dice, hasta que fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Quiere decir que, mire, todo comienza en un pensamiento. En un pensamiento y luego se va gestando el pensamiento, se sigue acumulándose y luego hasta que llega a un límite, hasta que llega a un punto, dice, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Satanás sigue usando la música para manipular las emociones de las personas hoy en día, llevándolos a hacer cosas que saben y entienden que es pecado o que es incorrecto o que los lleva al desorden. Satanás no inventó la música, no, la música viene de parte de Dios. Dios es el creador de toda la música de banda, la música de los narcocorridos y todo eso, que también, no se equivoque, ahorita voy a explicar algo. Satanás no inventó la música, él solo la corrompió. La música fue creada por Dios para su misma adoración. Entonces, ¿la música no es mala? No, los malos somos nosotros, que corrompemos lo que era para glorificar y exaltar a Dios. Es como otro pensamiento. ¿El sexo es malo? No. Dice que lo que Dios creó, Dios nos hizo con aparatos reproductores al hombre y la mujer diferentes, pero que al unirse cumplen un propósito, la procreación. Entonces, ¿es malo? No, porque dice la Escritura, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y descansó el séptimo día. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿O dónde está el pecado?
cuando el sexo se usa fuera de los parámetros establecidos en la palabra de Dios, que es dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado, ya sea el adulterio, la fornicación, o los novios que forniquen, o cuando no están casados delante de Dios. Entonces todo implica eso. ¿Qué es malo? ¿El sexo es malo? No, cumple un propósito. Lo hizo Dios para el deleite también de las personas y su creación, para manifestar y concluir el amor entre las personas. Que el amor incluye las emociones, la voluntad de la persona. Yo decido entregar mi cuerpo. ¿Cuál es el problema? Bueno, cuando el hombre corrompe el mandamiento de Dios y lo hace a su manera. ¿Me expliqué? Así también en la música. ¿La música es mala? No, porque cumplía un propósito en tiempos celestiales. En los tiempos donde aún Satanás, o no era Satanás, era Luzbel, y cumplía su propósito, llevaba la adoración, la perfección, dice la Escritura. O sea, ningún tono se salía, que se reventó la cuerda, no, nada de eso. Dice que los tamboriles, las flautas, el arpa, todo, él sabía, todos los instrumentos, hasta que se halló maldad. La música tiene tanta influencia en el ser humano que para algunos es casi imposible vivir sin ella. Todo el día están escuchando música, todo el día. Yo recuerdo cuando iba a visitar a mi mamá, a un lado de la casa estaba es un lugar donde hacen birria. Entonces todo el día están matando animales, día y noche están preparando carne porque reparten a otras. Pero todo el día hay música, literalmente día y noche. Te despiertas, estás escuchando la música, te acuestas, vas escuchando música, todo hay música. Y digo, ¿cómo es posible de que... Ahora, ¿la música es mala? No, ya lo expliqué. Lo malo es cuando la corrompimos. Para algunos otros es como el combustible que usan para hacer cosas que no harían si no escucharan ciertos ritmos de música. Por ejemplo, están tranquilos. Pero empieza ahí, y empieza. Como que les da energía, que Red Bull, ni que Monster, ni que nada, ¿cuál fue la droga que ya se me olvidó? Fentanilo, su música es su fentanilo. Por ejemplo, espero que no haya ninguno de esos. Pero no, y si no, pues de una vez, ahí va. ¿Qué siente cuando escucha narcocorridos? Échale, primo, y hasta se apuntan, se cuadran. Yo me acuerdo cuando estaba mi hijo chiquito, ahí va. Mi hijo era un bailador, así de quebradita y toda la cosa, ahí están los videos. Pero resulta de que apenas empezaba la música y échale, papito, decía así mi hijo. Pero te motiva. Híjole, como imagínese lo que sienten las mujeres cuando escuchan a Paquita, la del barrio. Me estás oyendo y no... O sea, ¿qué las motiva? Las motiva, es como el combustible, como gasolina, para que les da energía. ¿Qué? Valientes con el esposo. Hijo. Por eso les digo que son emociones desbordadas. ¿Qué escucha? ¿Qué siente, por ejemplo, aquellos que les gusta el reggaetón? Hasta la escoba como que la ve, como que no estás tan fea. Al trapeador como que no estás tan greñuda, como que no, algo pasa que los provoca. Ay, híjole. No se rían, no van a hacer reír. Lo provoca que sensualidad, que provoca que libertinaje. Hay música o tonos que son sensuales y provocan que el adulterio. ¿Cuál es esa otra? Jenny Rivera. Y miren que hasta la tenían como cristiana o... Bueno. Pero ¿qué es lo que hacía en su escenario? O sea que, bueno, según lo que salía en la noticia, salía tomando tequila, ¿qué provocaba eso? Eso no glorifica a Dios, eso no santifica a Dios. ¿Entienden eso, hermanos? Ya deje de ver esas cosas.
¿Qué es esa música nostálgica? Bueno, tal vez te abandonaron. Déjeselo de algo gracioso para que lo discierna así. Te pusieron acá. Escuchas esa música. ¿Qué puede provocar en ti? Violencia no. Sensualidad no. Estás deprimido. Y pones ahí las de José José y no sé cuál las que quieras poner, pero estás abandonado y escuchas el abandonado, imagínate. Hasta buscas la pistola ahí para suicidarte mejor. Eso es lo que provoca, ¿por qué? Porque hay emociones, hermanos. ¿Qué puede provocar? Bueno, tristeza, suicidios, humillación. Bueno, espero que no lo hayas hecho. Ahí en la esquina esperando que pase, si me quiere, no me quiere. Y le pones la música hasta con tu grabadora, o no sé, bajas el estéreo del carro, si tenías carro, no sé, algo. Pero ¿qué? Puede pasar a que te humilles, pierdas tu dignidad por una emoción desbordada. Ya ni decir esa terrorífica o esa de rock pesado. Como los jóvenes, mire, hasta su vestimenta luego habla de rebeldía. Andan de negro. Ay, yo que ando de negro todo el tiempo. No, pero andan de negro, desordenados, con el pelo largo. Todo. ¿Qué provoca eso? Violencia. Y libertinaje, rebeldía. ¿Y cómo está influido? ¿O qué es lo que usan para alimentar eso? El combustible de la música. Los tonos. Y hay tanta influencia que hasta tu subconsciente. Hay tanto poder en la música, hermanos, que mire, arrastra. Lo malo es, por ejemplo, cuando iglesias permiten esos tipos de ritmos. Es música, es música. Sí, pero hay música que es consagrada a Dios. Y otra música que es consagrada a la carne y otra al mundo. Debemos que aprender a discernir. Algunos dicen, la alabanza es muy larga. ¿Por qué se te hace largo? ¿Sabes por qué? Porque no tienes un corazón sincero a Dios. ¿Sabe qué tristeza me da cuando los veo así desparramadotes ahí en su silla? Cuando es el tiempo de la adoración. Algunos por algún problema físico a lo mejor no pueden estar de pie. ¿Pero qué? No, y se lo digo en serio. Si nosotros lo vemos, también lo está viendo Dios. Ahora, no importa, mire, está al otro lado donde en sus emociones tal vez, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Pero su corazón está lejos de Dios. Dice, esta generación de los labios me alaba, mas su corazón está lejos de mí, porque en cuanto cruzan esa puerta, aleluya, gloria a Dios, y llegó el mundo, y Raimundo y todo el mundo. La música es una herramienta que Satanás usa para influenciar en el subconsciente, para que hagas cosas conscientemente. O sea, sabes que está mal. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de las drogas, pero resulta que empezaste a escuchar esa música, como rockero, no sé, tal vez, y empiezas ahí, órale, y empiezas, o la inyección, o lo que sea, pero fuiste influenciado. Ahora, ¿sabías que era malo? Claro que sabías que era malo. Los ángeles sabían a quién deberían adorar, a Dios, pero fueron influenciados y terminaron en pare de sufrir. Terminaron en el infierno, porque el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Porque, repito el comentario, la música es una herramienta que Satanás usa para influenciar en el subconsciente, para que hagamos cosas o hagan cosas conscientemente, porque manipula la música y Satanás manipula tus emociones, como por ejemplo comprar cosas que no querías. Vamos a lo ligerito. Viene tiempo de Navidad y que entras al centro comercial y y empiezas como que te relaja, como que ahí vas, así, sí. Que la música te va llevando, porque está manejando que tus emociones. Y llegaste a la casa, ¡ay! Y la esposa o el esposo te pregunta, ¿y la comida? ¿Qué? Despertó así, ¿qué? ¡Ay! Me traje estas zapatillas. No se haga.
La música relajante o hay música, por ejemplo, cuando es para los jóvenes, noten eso, no se van a acordar de mí. Si no, aquí va a ser allá. Si no se corrigen sus órdenes, si no ordenan su vida. El hecho es de que, mire, puede llegar a una tienda de esas jóvenes donde, bueno, no sé, es para joven, ropa, porque la ropa es para jóvenes, no es para gente mayor o adulta o empresario, ¿no? Porque es ropa adecuada para ellos. Pero entran a la tienda y hasta la música. Sí, no van a poner ahí en otra tienda como la de Best, rock pesado. No, porque cada música, los que manejan la mercadotecnia saben. Y lo que tienen que hacer, ¿qué? Manipular las emociones. ¿Por qué creen que contratan a jovencitas o jovencitos? Pues no contratan gente mayor para esas tiendas, no, son jóvenes. Y todo tiene un porqué. La música tiene el poder de manipular tus emociones y transportarte en tu mente a lugares que tal vez no has ido o ya tiene tiempo que no vas. Por ejemplo, vamos a escuchar, vas a un centro comercial o vas a un lugar donde se va a ofrecer un concierto, vamos a decir, de Navidad. O vamos a decir del día 10 de mayo. Estás ahí en la tienda, está ahí el escenario y sale un mariachi de esos que de veras, cuando escuchas la trompeta, cuando escuchas las guitarras, ¿te transportó a qué? Guadalajara, ya te llevó hasta Guadalajara. O sea, ni siquiera estás allá, pero ya tu mente ya te llevó para allá. ¿Y por qué? Porque ya está manejando tus emociones. ¿Entienden eso? Si entran a una tienda, así, la chinita habla de música de allá, de China, ¿no? O sea, distingues la música. Y aunque nunca has estado allá, ya te sientes ahí en la muralla china, caminando ahí con tu sombrerito, algo así, ¿no? Porque es lo que tiene la influencia la música. Por ejemplo, si escuchas marimba, te va a llevar allá Veracruz, Yucatán. ¿Por qué? Porque te transporta esa música. Esa música no la vas a escuchar ahí en Guadalajara, no, porque ahí mariachi. O por ejemplo, banda, ¿dónde te lleva? Bueno, los que somos mexicanos, te lleva donde, por ejemplo, a la costa, lo que es Nayarit, todo eso, esos lugares. Pero, por ejemplo, si escuchas, por ejemplo, norteña, y señor, y hasta ni tienes bigote y hasta le haces así. Ese es el punto de la influencia de la música en las personas. No lo quiero ser gracioso, pero así es, hermanos. Y también la música puede sacar o abrir el baúl de recuerdos. ¿Qué sientes cuando escuchas a los Bukis? Ya no dices si me quiere, no me quiere, si me quiso, no me quiso, si me quiso, porque te lleva al pasado, recordándote lugares o personas. ¿Sí o no? Sí, claro, todos, sí, todos, hermanos. Pero debe de controlar sus emociones. Recuerdo una ocasión que fuimos mi esposa y yo a un restaurante y pues música pues del mundo, pues tampoco ni modo de ir llegamos a un restaurante y tenían música y el hombre estaba allá, yo creo ya no sé, en el rancho allá con su palillo de dientes pensando, porque la música que estaba influenciando esos pensamientos pues era música de 10, 15 años atrás. Pero yo lo observé y el niño estaba ya corriendo y todo, pero también la esposa estaba así, también pensando en ¿qué? En el pasado, en sus viejos amores tal vez. Amén, hermanos. Le estoy hablando del poder que tiene la música, de manipular y manejar sus emociones. La música tiene una influencia en el ser humano que te puede hacer sentir que se desborden tus emociones. Si eres un mexicano, cuando escuchas un mariachi, y más si estás fuera de México. Por ejemplo, hemos ido
es un concierto, más bien, algunos han ido con nosotros, por ejemplo, cuando fuimos a Cancún, hay un lugar donde hacen un evento, es un show, 5 estrellas, es a nivel internacional en Xcaret, y habla de la historia de México. Es muy bonito, o sea, es hasta educativo por una parte, pero cuando sale la música, el mariachi, lo norteño, la marimba, todo por lo que influye la música de cada estado, de todo México, no, hasta se te pone la piel chinita, así de gallina, la piel de gallina, se te pone, sientes que te corren 1000 watts por la espalda, te emocionas, porque son emociones, porque Dios nos hizo con emociones, siempre y cuando no salgas ahí a la escena arriba, y no, o sea, a lo que voy es de que hay música que puede manejar, podemos... influye en nuestras emociones, siempre y cuando no se desborden, pues está bien, hermano, o sea, no hay ningún problema. Lo malo es cuando se desbordan las emociones, porque le digo, puede ser una música clásica que tú puedes escuchar, que dices tú, no te está afectando, porque no te está llevando a pensamientos malos. ¿Me explico? Amén. Ahora, por ejemplo, mire, yo lo digo como mexicano, escucho el mariachi y a mí me gusta escuchar mariachi. Tampoco no estoy poniendo músicas de corridos o narcocorridos, nada de eso, hermanos. Simplemente hay música que ni siquiera lleva letra. ¿Me explico? Es como alguien que le gusta la música clásica, no lleva letra, pero ya es música. Ok, no, pues no, tampoco te va a hacer daño. ¿Me explico, hermanos? Porque es música que... Es eso nada más, música. Siempre y cuando no lo lleve a hacer otras cosas. Pastor, ¿es malo eso? No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que pues lo tenga que hacer. Porque Dios nos hizo personas con emociones. Lo malo es cuando se desbordan y caen en un desorden. Por ejemplo, miren las emociones. Tú puedes estar en un estadio. Tal vez vas a las Chivas del Guadalajara, están en el campeonato y empiezan tal vez el himno de las Chivas o un canto que tengan ahí y tú empiezas. Ya cuando acuerdas, ya estás brincando, traes el sombrero de México, no sé algo, pero te puede llevar a desbordar tus emociones. Ahora, mire, puede llegar el punto en que te sientas, tal vez hasta como te sientes en la iglesia cuando estás adorando. Que hasta quieres llorar, que hasta sientes que, o sientes bonito, que casi todo lo ves así de rosa, flores y todo eso, pero resulta que estás en el estadio. ¿Qué si perdió tu equipo? ¿Te agarras a llorar? Porque desbordaste tus emociones. Y aquí no es música, sino las emociones. Pero todos, hermanos, todos adoramos a algo o a alguien. Todos, hermanos. Todo ser humano, porque mire, Dios nos hizo tripartistas, ¿sí? Pero resulta que en lo espiritual, pues el hombre quedó muerto espiritualmente. Significa que hay un hueco en nosotros y buscamos la esencia, buscamos algo para adorar, porque Dios nos creó para adorarle en espíritu y en verdad. Pero cuando ahora que nosotros nacimos de nuevo, ahora Dios nos dio vida a través de Cristo, vida en abundancia espiritual. Y ahora le adoramos en espíritu y en verdad. ¿Entiende eso? Pero si no es Dios, es algo más. Puede ser tu equipo de fútbol, la música, el narco, lo que sea, de lo que estás lleno en tu corazón. La música tiene el poder de manejar tu cuerpo aún inconscientemente. Ya si estás escuchando la coloreteada ahí donde están haciendo las tortas y empieza a mover el pie, ya cuando acuerdas ya te vas caminando hasta con el bailecito, porque la música ya influenció, entró por tu oído y empieza ahí tus sentidos. Mire, las emociones es algo lo que, por ejemplo, lamentablemente muchos pastores predican un evangelio sensual. Déjeme se lo explico. Lo sensual es nuestros sentidos.
los sentidos que tenemos, el olfato, la vista, el gusto, el escuchar y el tacto, los 5 sentidos. Y empiezas a manejar tus emociones en lo sensual. ¿Quién sintió a Dios? Está la alabanza, la adoración. Está sintiendo a Dios y aunque no lo sientas, sí, ya. Empieza a manipularte. Empiezan escuchó la voz de Dios y empiezan a escuchar, aunque sea la bruja del 71, pero empiezas a escuchar cosas. Entonces, ¿por qué? Porque están manejando tus emociones en lo sensual. No estoy hablando de lo erótico, sino lo sensual. Los sentidos comunes, los sentidos que tenemos, hermanos. Y eso es donde empiezan a manipular. Y terminas haciendo cosas que dices tú, eso, es más, terminaste dando hasta la renta que tenías para ese día, porque fuiste manipulado por las emociones. El problema de la música y los ritmos son las composiciones, el origen, donde se gestó. Por ejemplo, la música narcocorridos, ¿dónde cree que se gestó eso? En un corazón así. ¿Me explico? En un corazón de un adorador. Dice la Escritura que los adoradores, los salmistas, se iban al monte, allá, en ayuno y oración, buscando la guía del Espíritu Santo. Y eso que no estaba el Espíritu, pero buscaban a Dios. Buscaban ahí, cuando regresaban con cánticos nuevos, con salmos. Los salmos son cantos. Y se quedaron en el pueblo de Israel y quedó en la Escritura, hermanos. David era un salmista. ¿De dónde salían esas composiciones? He pecado contra ti, y solo contra ti he pecado. No sabemos la tonada, pero habla de que está mostrando sus emociones, pero se está gestando esa emoción en un corazón arrepentido, en un corazón humillado delante de Dios. Pero todo eso de narcocorrido, inclusive el que le canta al amor, al corazón afligido, y le está cantando a la carne. El origen, lo que digo, el problema de la música y los ritmos son la composición, el origen, porque para cualquier composición se pueden usar los mismos tonos. Lo que está en la música, do, re, mi, fa, sol, la, si. Me acuerdo que una vez yo iba cantando así con mis amigos, ahí pues no conocía al Señor, y empecé a cantar y me dijo uno, canta en do, en donde nadie te escuche. Yo dije, esta tonada no me la sé, no, pues allá afuera, búscala. No se crea. Pero toda la música lleva eso, sea de la música de género que sea, do, re, mi, fa, sol. ¿Dónde cree que se originó ese famoso rata de 2 patas? Es fácil deducirlo al escuchar la letra. En una emoción desbordada. ¿En qué? En una amargura, en un resentimiento de esta mujer. ¿Sí o no? Ahora, ¿de dónde cree que se surgieron los salmos, como ahorita mencionaba, que son cantos de un corazón consagrado a Dios, que buscaban en oración y en ayuno la inspiración del Espíritu Santo, de Dios, para la revelación y la composición? Yo creo que hasta les daba do, re, hasta la letra le daba y la tonada les daba. La música tiene el poder de influenciar en tu subconsciente, llegando a las emociones que están en el alma, como también puede llegar a tu espíritu y fortalecer todo tu ser. Mire, vamos a una escritura para darle los ejemplos. Vamos a 1 Samuel capítulo 10. Aquí habla cuando Samuel fue llamado para ser rey. Y dice que él andaba buscando sus asnas, pero para esto el profeta Samuel ya Dios le había dicho, no, pues es Saúl. Y dice que se lo encuentra y luego le dice, de hecho fue Saúl el que fue a buscar al profeta Samuel. Y ya como profeta él sabía todo esto. Y le da indicaciones, tú vas a ser el nuevo rey, tú vas a hacer esto, conságrate al Señor, todo esto.
Y dice la Escritura, dice en el capítulo 10, versículos 5 y 6, ya cuando fue ungido por Samuel con aceite, le derramó aceite y todo esto, y dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde le está dando las indicaciones después del ungimiento como rey. Dice, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pantero, flautas y arpa, y ellos profetizando. Yo me imagino, quiero imaginarme yo, de que, porque los salmistas que eran profetas, por eso está en la Escritura. Profetizaban que los cánticos son que es una profecía, está hablando, profeta hablar palabra de Dios. Dice, me imagino que ellos venían descendiendo del monte, del lugar alto, que significa de estar en la presencia de Dios, pero también un lugar alto, donde iban descendiendo con cánticos nuevos, y Saúl se los encuentra. Samuel está diciendo, mira, te los vas a encontrar. Dice, entonces el Espíritu de Jehová, versículo 6, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Pero ¿qué dice? ¿Cómo venían? Venían cantando, venían adorando, venían exaltando a Dios. Y dice, menciona los instrumentos. Amén. Ahora, dice, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Qué significa esto? Mire, vamos a verlo en nuestra vida personal, en nuestro diario vivir. Cuando usted no conocía de Dios, usted no sabía ni quién era Dios, un día le presentaron el Evangelio, le compartieron del único y Dios verdadero. Entonces usted vino y se sentó y empieza a escuchar la alabanza, la adoración. Usted empieza a sentir esas emociones, no desbordadas, sino que empieza a sentir ese llamado o en esa... Dios prepara su corazón para que usted reciba la palabra de Dios, y cuando usted recibe la palabra de Dios y usted con un convencimiento y una convicción firme, se entrega al Señor. Y el Señor lo hace ¿qué? Un hombre nuevo, una mujer nueva, ¿cierto? Es lo que quiero rescatar de aquí. Repito el comentario para que embone con lo que acabo de decir. La música tiene el poder de influenciar en tu subconsciente, llegando a las emociones que están en el alma, como también puede llegar a tu espíritu. Mire, la música de allá afuera llega al alma nada más, pero la música que es consagrada a Dios, que es palabra de Dios, que viene inspirada del corazón de Dios, esa es la que puede transformar el alma, porque llega al espíritu. Entonces dice, puede llegar a tu espíritu y fortalecer todo tu ser y convertirte en una persona nueva. Dios quiere que seas otro hombre, un hombre nuevo. Pero después Saúl se le da una encomienda. Se le dice, ¿sabes qué? Ok, lo primero que vas a hacer, vas a ir, ya fue consagrado en todo Israel como el rey, y le da una encomienda, vas a levantar guerra contra los filisteos, que eran los enemigos de Israel. Pero el rey Saúl le da las indicaciones, vas a ir para allá, se van a poner en el campamento donde va a estar un lado los filisteos y el otro lado los israelitas, y ahí me vas a esperar, ahí espérame, voy a llegar vamos a ofrecer holocausto a Dios. Pero dice la Escritura, más adelante en el capítulo 13, menciona que Saúl se desesperó y veía que su ejército estaba desertando. No, ya se está yendo, no, pues no viene. Y dijo Saúl, traigan la ofrenda, traigan el animal, yo lo voy a sacrificar y vamos a ofrecer el holocausto a Dios. Pero eso rompía el orden. Entonces, cuando llega Samuel y lo ve, le dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. ¿Cuál es el mandamiento? Espera. Hay algunos que Dios les dice, espérate. A algunos les dice, haz. Porque en todos es diferente, de acuerdo a las circunstancias que estén viviendo. ¿Amén, hermanos? Ahora, ¿qué era lo que decía
decía el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que guardemos nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma, todo nuestro ser para la venida del Señor. Y Samuel le dice a Saúl, espérate, yo voy a llegar, vamos a ofrecer holocausto. Pero él se desesperó, salió del orden. Entonces ofreció holocausto. Entonces aquí Samuel ya le dice, locamente has hecho. Dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado. ¿Qué significa esto? Que Dios a veces nos da oportunidades o nos da encomiendas para que las cumplamos. Y hay algunas que solamente tienes una sola oportunidad para hacerlo. No hay dos, no hay tres, no, solamente una. Les pongo un ejemplo. Cuando tú viniste delante de Dios junto con la que era tu novia y se casan delante de Dios, dice que es para toda la vida, ¿cierto? O sea, no dejas, no, la del mes o la de un año y después te puedes casar otra vez. No, solamente tienes una oportunidad en el matrimonio de exaltar a Dios con tu vida, honrando y amando a tu esposa, sujetándote a tu esposo. ¿Me explico, hermanos? No hay nada de que, a ver cómo me sale esta. No, hermanos, solamente tienes una sola oportunidad. Ya después dice que ya si la mujer está sujeta a su marido, si su marido muere, lógica elemental. Más adelante, Samuel, en el capítulo 16, vemos las consecuencias de su rebeldía. Él va a cosechar lo que sembró. ¿Qué sembró? Desorden, rebeldía, obstinación. Y dice la Escritura que en el capítulo 16, versículo 14, y dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Mire, aquí es donde está el poder permisivo de Dios. No es de que Dios envió un espíritu malo, no, el malo ya estaba ahí. Simplemente Dios dijo, no, pues como tú te apartas, tú fuiste el que te apartaste. No, es Dios quien se aparta de nosotros. Cuando nosotros pecamos, nosotros decidimos apartarnos de Dios. ¿Entiende eso, hermano? Cualquier pecado que usted cometa, usted le está diciendo a Dios, yo me aparto de ti. Amén, hermanos. Ahora dice, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo, quien intercede, quien aboga por nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios. A través, ¿cómo es el medio? Santa Cayetana, Santa Cachucha, no, a través de Cristo Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, dice la Escritura, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando decidimos desobedecer y apartarnos de Dios voluntariamente, Él respeta nuestra decisión. Y también Él se aparta porque no quiere a nadie a la fuerza. Yo a nadie de ustedes lo he traído a la fuerza, ¿sí? No, yo le enseño, yo le comparto. Usted decide si se aparta o se consagra a Dios. Obviamente que habrá situaciones donde puedo ir, ¿cómo estás? Tal vez estás desanimado, animarte o exhortarte. Pero ¿cuándo me han visto trayendo ahí con lazos así una oveja así? No, tú decides, tú entiendes. Amén. Cada uno de ustedes entienden, comprenden, no son así, no. Estoy hablando a personas pensantes que evalúan y calculan. Entonces es donde voluntariamente ustedes deciden. Y vemos cuando nosotros pecamos, también Él se aparta porque Él no quiere a nadie a la fuerza. Por eso dice Pablo, ser llenos del Espíritu Santo. A nosotros nos mueve de lo que estamos llenos por dentro, hermanos. Si es música mundana, es lo que te va a mover. ¿Qué es lo que escuchas en el trabajo? A lo mejor dices, no, pues allá los compañeros. Bueno, hay cosas que no puedes cambiar.
Pero si ya eres el que tú y le volteas el cassette, o bueno, ya ni cassette, ¿verdad? Le volteas ahí o traes los discos tú, pues ahí que salió, no, tú le echaste, tú le pusiste, no te hagas. O hasta le vas y le subes. O la repites, que se repita esa canción, no, ya, no te hagas. No amén ni nada, no, pues no, síganle pues. Capítulo 16, mire cómo, bueno, lo que pasa aquí dice que como lo veían atormentado, ¿qué había? ¿Qué implicaba aquí? Sus emociones. ¿Y qué fue lo que hicieron? Mandaron a traer a David y dan testimonio de David, un hombre valeroso, un hombre, dice, lo menciona, dice, búscame pues ahora alguno que toque bien y traédmelo en el versículo 17. Entonces, versículo 18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto al hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mire cómo daba, tal vez su caminar, andaba con su arpita, pero también con su bolsito de las piedras para su onda y toda la cosa, pero estaba preparado para hacer guerra, no solamente guerra contra los leones y los osos que querían apoderarse de sus ovejas, sino también para exaltar a Dios ahí con su arpita, tal vez, digo bien, no estoy diciendo nada mal, porque él era un adorador, él hacía guerra espiritual. Y dice la Escritura, dice, y vino David a Saúl, versículo 21, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas, y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Qué bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque, mire, tal vez usted viene con problemas, tal vez se aventó un round ahí con su esposa antes de venir, o en el camino venían, oh, mira cómo trae la corbata, y mira cómo traes eso, y tú, y mira cómo... Venían tal vez enojados o molestos, pero empiezan aquí a adorar y empieza el Señor a trabajar en nosotros. Amén. Ve el poder de la música que está consagrada a Dios, hablando de la música que interpretaba David, lo que puede hacer y que no solo llega a sus sentidos naturales, no solo a su alma, no solo a sus emociones, sino a la raíz de su existencia, que es su espíritu. ¿Lo entiende? ¿Cómo es? ¿Amén? No, amén. Cuando yo pregunto, contesten, hermanos. Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos creó con emociones. Eso significa que Dios también tiene emociones. Dios puso emociones en nosotros para que reaccionemos a su infinito amor, para amarle, adorarle, poniendo todo nuestro corazón. Por eso tenemos que adorarle con la música, pero también con todo nuestro corazón. Porque una adoración sin emoción no es una adoración con corazón. Porque en la emoción estamos poniendo nuestro corazón, ¿cierto? En nuestro corazón están nuestras emociones. Y si tú estás ahí desparramadote, sentadote, que están cantando, hasta el hermano les dice, entienda lo que, cante con entendimiento, ¿sí o no? Y lea la letra que se está cantando, porque usted lo está haciendo con entendimiento. No solamente repita, no, con entendimiento, y basado ese entendimiento, mire cómo trabaja. Lo entendemos, ofrecemos voluntariamente, y Dios empieza a trabajar en nuestras emociones. Ese es el orden, hermanos. Porque hay algunos otros que manejan las emociones. Y las emociones, ya empiezas ahí con que y hasta en la iglesia. Es triste que hasta hay música, puede haber música cristiana, que usted la puede estar escuchando en su radio, en su carro, pero es cristiana. Pero hay música que es cristiana que no es para el púlpito. ¿Me explico, hermanos?
Porque la otra, pues, es cierto, es para, pero inclusive el ritmo que se puede llevar. Imagínense tocar un rock cristiano en la iglesia. Hello. ¿Por qué? Porque esa música, esos tonos, influencian en las emociones de las personas. Después, Dios te bendiga, what's that, dude? No, ¿qué pues? ¿Qué es eso? Ya, ¿me explico, hermanos? ¿Cómo los puede llevar a otro comportamiento? No es pecado sentir emociones, obviamente en un orden, como ahorita lo expliqué, porque tendrías que ser de piedra para no reaccionar cuando el Padre sale al encuentro de nosotros. Y el Señor me dejaba ver esto. Mire, venimos tal vez, obviamente venimos todos con pecados. ¿Sabía usted eso? ¿O de dónde salió? No, veníamos con pecados. Ya sea de un día antes, o de una semana, de un mes. Imagínate cómo vendrás. Pero si vienes, todos venimos. Es más, por eso dice que se reanudan sus misericordias cada mañana. Eso significa de que no nos ha dado el castigo por el pecado que hemos cometido. Sin embargo, bueno, ¿qué tenemos tenemos que reaccionar a su misericordia? Que por el pecado que cometí ayer no fui consumido. No quedé ahí un infarto. Levántese, pastor. No. ¿Entiende? No, ya se murió. Pero resulta que venimos y le adoramos porque por su misericordia. Y como entendemos eso, venimos y exaltamos, le adoramos. Pero primero la alegría de puedo respirar, puedo ver a mis hijos, a mi esposa, a ustedes. Entonces, gloria a Dios, aleluya, y denle la vueltecita para el Señor. Pero llega el momento en que reconocemos y está la adoración y estamos adorando a ¿quién? Al Padre. Pero eso es reconocer nuestra culpa, ¿cierto? Ahora, ¿se imagina cuando el hijo pródigo venía llorando? Pero no gotas de lágrimas de cocodrilo. Ay, pues ahí está tu vestido, ahí está tu... Sí, ¿verdad? Y se fue. No, venía con sus emociones, pero en un orden. Porque él dijo con entendimiento, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia y yo aquí que perezco de hambre? He pecado contra el cielo. Entendía, evaluó y voluntariamente hizo una corrección y se fue a la casa del padre. Entonces dice que venía llorando. Y el padre, cuando lo vio llorando, vio esas emociones, no desbordadas, sino, bueno, tal vez desbordadas en sus emociones, pero en un orden. ¿Entiende? Venía llorando. ¿No es malo cuando lloras? Ahora, no quiere decir que porque lloras eres más santo que los demás que no lloraron. Tampoco. No, estás llorando, a lo mejor, bueno, ya mejor no digo nada. Pero el hecho es ese, de que ¿cómo no corresponderle a Dios con nuestras emociones al ver que el Padre Celestial, cuando le estamos adorando, hasta se levanta y recibimos ese abrazo consolador? ¿Lo entendió? Dele un aplauso al Señor. Tal vez usted viene débil, sucio de su pecado, apestoso a cerdo, y el Señor viene y te recibe tal y como venías. Tal vez venías enojado, venías triste o venías alegre pero te das cuenta que la verdadera alegría y el gozo está aquí en el Señor. ¿Ve cómo debe de haber un orden? Adoremos con la música y las emociones, pero en un orden, con entendimiento, ofreciendo nuestra voluntad y ahora sí, con todo nuestro corazón y nuestras emociones. Mas la hora viene, dice el Señor, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los que le adoran. Pero ¿qué pasa cuando escuchas música inspirada en Dios, aquí en la iglesia? Pero la persona no se consagra al Señor. Estoy hablando del oyente, que solo
que solo por 45 minutos adoran al Señor, si es que le adoran. Pero después de regresar al mundo, comen del mundo, escuchan solo de lo que hay en el mundo, en la mañana almuerzan mundo, en la tarde y noche comen y cenan mundo. Déjeme le digo algo, usted es un mundano. Tantas revelaciones. Sí, porque nosotros hablamos de lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Y no solo eso, sino carnal también. El Señor Jesús enseña que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice el espíritu, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Vamos a aplicarlo en la vida de Saúl. Saúl fue, ¿qué? Apartado. ¿Para qué? Para ser rey. Fue consagrado. El Señor limpió su casa. Cuando lo ungieron, limpió su casa. Pero como no obedeció, ¿qué pasó? Vino un espíritu. Dios sacó los malos espíritus que traía, porque dice que adoró, profetizó, junto con los salmistas, con los profetas. Pero como no obedeció, ¿qué significa? Estaba siendo atormentado. Ahora, veamos esto a nuestro diario vivir para nosotros. Tal vez se te compartió la palabra de Dios. Buscabas un milagro tal vez. Dios te sanó. Dios te proveyó de trabajo. Dios te ayudó en tu matrimonio. Y allí empezaste muy bien, sí, aleluya, gloria a Dios y aleluya. Y ahí estás en tus emociones. Pero resulta que no le entregaste tu vida al Señor. Simplemente tus emociones. Y resulta que cuando el Señor hizo la obra de que limpió, te sientes limpio, o sea, te sientes una persona nueva. No has nacido de nuevo, entregaste tu vida al Señor. Pero eso no significa que eres salvo. A ver, pastor, explíqueme. No, eso no significa que eres salvo. Tienes que nacer de nuevo. Porque si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Porque tal vez en tu entendimiento, tal vez fuiste manipulado con las emociones y te dijeron, ¿quién quiere aceptar al Señor? Y tú dijiste, yo mero. Pero no te consagraste. Apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces tú dijiste, no, ya entregué la vida al Señor, pero persististe en tu pecado. ¿No crees que eres salvo? Estoy hablando en una parte, porque otros a lo mejor sí se entregaron genuinamente, pero no persistieron, y el que no persevera en el Señor no será salvo. Ahora, estoy hablando de los que el Señor hizo la obra y no entregaron su vida al Señor. ¿Qué fue lo que pasó? De que ese espíritu salió. ¿Y qué dice? Dice, ese espíritu salió buscando reposo, se fue ya con la suegra, se fue ya con aquellos otros, y no lo halló. Entonces dice, volveré a mi casa. ¿Por qué? Porque esa era su casa, donde habitaba ahí, tal vez espíritu de lascivia, espíritu de pornografía, espíritu de cualquier espíritu malo. ¿Me explico? Entonces, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada. ¿Por qué está desocupada? Porque no está habitando el Señor ahí, en ese corazón, en esa casa, porque está hablando refiriéndose al corazón. Es cierto, Dios te limpió tu corazón, pero tú decidiste, no, yo en mis fuerzas yo lo puedo hacer, yo lo hago a mi manera. Entonces el Espíritu dice, no, vengo a mi casa, la encuentro desocupada y barrida y ordenada, y ahora sí, véngase, acá está, y empieza a hacer ¿qué? Fiesta en ese corazón, y el postrer estado de la persona llega a ser peor que el primero. ¿Lo entendió? ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Llegó su postrer estado llegó a ser peor que el primero. ¿Qué fue lo que pasó? Más adelante, como él no se consagró, mire lo que hizo. Quiso matar a David, al hombre de Dios.
Le dije, lo voy a ensartar ahí en la pared con una lanza. No solamente eso, sino que después, mire cómo en esa vida desordenada, cuando Dios llamó a Saúl para ser rey, pero no obedeció sus mandamientos, ni entregó su vida en consagración a Dios, se apartó de él, y aunque sentía bonito y al escuchar la adoración de David, cuando venía ese espíritu malo, cuando David le cantaba al Señor, pero después era movido por sus emociones y su postrer estado fue peor que el primero. Enloqueció queriendo matar al hombre de Dios que podía ayudarle. ¿Quién le podía ayudar? David, porque el que se endemoniaba era Saúl. Y empeoró más porque terminó consultando muertos, consultando a una divina, ¿se acuerda? Dice la Escritura. Pero ¿sabe cuál fue su fin? Suicidándose. De hecho, un suicidio fallido, porque él se enterró la espalda y ni siquiera se murió. Le pidió a otro que le ayudara, según la Escritura. Así terminan muchos que dejan que sus emociones se desborden, influenciados por la música de este mundo. Mira, la música mundana es aquella que le canta al mundo. Por ejemplo, el sol, las estrellas, la luna, y empiezan a hablarle cosas de este mundo, cantar las cosas de este mundo. ¿Entiendes eso ya? También le pueden cantar a los caballos. Mi caballo, mi caballo, y empieza a cantarle cosas de este mundo. Tal vez hace corridos de gallos, y esas son cosas de este mundo, es esa música. El narcotráfico, o inclusive lugares, pero son cosas de este mundo. La música carnal es aquella que te habla solo de la carne, donde te habla de deseos, de pasiones desordenadas, del desamor, la amargura, desesperación, libertinaje, exaltación e idolatría a los mismos hombres y mujeres. Todo eso es la música carnal. Si tú almuerzas cebolla, en la mañana, comes cebolla en la mañana, cenas cebolla en la noche, sentido común, ¿verdad? No vas a cenar, no vas a almorzar, bueno. ¿Qué es lo que va a salir de ti? ¿Qué es lo que va a salir de ti? Y mira, y va a salir de ti por todos los sentidos naturales. Por la boca, hasta vas a respirar, de tus poros va a salir cebolla y en todos lados vas a dejar olor a cebolla. ¿Qué significa esto? ¿Cómo te conocerá la familia? El señor cebolla. O los que están alrededor de ti, señor cebolla. Bueno, así es. Aquel que almuerza música mundana, come música mundana, cena música mundana, y aunque me vean como me vean, eres un mundano, no te hagas. Pastor, yo no soy mundano. A ver, refuta eso. Porque todos hablamos de lo que está lleno en nuestro corazón, ¿no es cierto? Que dice la Escritura, ser llenos del Espíritu Santo. Les leo la última Escritura. Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, no escuchando otras cosas, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No saben la influencia de esa música que es consagrada al mundo, hermano. Lo consagran mucha música, la consagran a los demonios. Y llegan a ser éxitos. ¿Por qué? Por la influencia. Hay principados y gobernadores detrás de esto, hermanos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Si usted se vacía en la semana, no vino al estudio de la semana, o no abrió su Biblia en la semana, ¿con qué está alimentando su espíritu? ¿Qué es lo que está escuchando? ¿Qué es lo que está viendo? A todos nos gobierna de lo que estamos llenos, hermanos. Si estamos llenos del Espíritu, nuestra copa estará rebosando. Pero si hay un espacio, luego otro espacio, usted ya se vació. Usted viene nada más a cargar el domingo y adora solamente el domingo. Pero toda la semana es puro mundo o carne. Andar entre vosotros, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué son salmos? Cantos. Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Póngase de pie y adoremos al Señor. Aquí vamos a terminar. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.